Hola, bienvenida a este nuevo vídeo y hoy voy a hablarte de 6 cosas que decidí probar y me ayudaron en mi proceso. Muchas veces pues me habéis preguntado, ¿no? Que cuando yo sufría el trastorno alimentario, pues qué cosas me ayudaron, ¿no? Hay algún vídeo en el que te hablo un poco más de mi proceso, pero no de aquellas cosas que fui probando a lo largo de pues todos estos años, ¿no? Así que si te interesa saber más sobre esto, quédate a ver el vídeo. No sé si habrás leído Esclavos de la comida, pero si no lo has leído, pues yo antes de padecer el trastorno de la alimentación, bueno, ya sentía el miedo a engordar, ya tenía miedo a engordar. Digamos que lo que disparó esto fue perder peso, ¿no? Que es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Y tuve una pérdida de peso debido a, bueno, pues a estar abusando de las drogas. Yo vivía en Valencia, ¿no? Y tenía pues un entorno que pues era un entorno de la noche, ¿no? Yo trabajaba por la noche también. La mejor idea era salir de este entorno, ¿no? Entonces, digamos que para mí lo más importante, por supuesto con ayuda de mi terapeuta Mariana, que en aquel momento lo vimos juntas, pues lo más adecuado en la posibilidad que yo planteaba, que era irme de Valencia a Madrid a vivir, era pues que diera ese paso, ¿no? Entonces, a mí una cosa que te puedo decir me salvó la vida fue mudarme a Madrid, fue salir de Valencia. Yo necesitaba salir de Valencia, no me encontraba con las fuerzas para estar en este entorno, tenía una dependencia importante, también hacía restricción y atracones. Entonces el hecho de mudarme a otra ciudad, de cambiar de aires, de cambiar de entorno, fue algo que para mí fue clave. O sea, yo empecé a buscarme la vida, necesitaba sentirme que yo me hacía cargo de mi vida, que yo tomaba mis propias decisiones, que yo era capaz de ser adulta. Cuando llegué a Madrid, aunque fue un poquito antes en Valencia ya, me apunté a teatro. Apuntarme a teatro fue otra cosa que para mí fue clave, porque yo a través de un personaje, a través de escenas, iba a ir tratando de descubrir en mí misma emociones. Esto me hacía sentir muchísimo miedo muchas veces, ¿no? Porque sentía muchísima vergüenza y tenía una voz, un ego muy fuerte, muy duro, que constantemente me estaba diciendo que lo hacía mal, que sobreactuada, que tal. Para mí fue durísimo porque eran unas bofetadas constantes, ¿no? Un juicio enorme hacia mí misma, ¿no? En esta experiencia con el teatro, pero al mismo tiempo me llevaba a afrontarlo. Y no solo eso, a empezar a descubrir en mí el sentir, a empezar a escuchar, a empezar a identificar emociones, a empezar a emocionarme a través de palabras, a través de un texto, a empezar a dejarme tocar por otros compañeros que eran actores, ¿no? Si hacíamos una escena de amor, por ejemplo, pues esta persona era mi pareja, entonces me iba a necesitar tocar y como yo no era yo y era un personaje, yo sí o sí lo tenía que hacer. No era negociable. Si no lo quería hacer, lo que tenía que hacer era irme del teatro. Pero yo no quería, porque yo había encontrado ahí una vía terapéutica muy importante. Había miedo a que me vieran, a mostrar vulnerabilidad, a mostrar debilidad. Yo pensaba, ¿no? Que era mostrar debilidad, ¿no? Pero a costa de exponerme, afrontar, sentirme ridícula, sentirme avergonzada, sentirme humillada, sentirme juzgada por mí misma, ¿vale? Pues fui superando muchos miedos y muchas barreras, fui ganando seguridad, fui ganando confianza, fui dándome cuenta que no pasaba nada, pues que había días que me sentía ridícula y otros que me sentía coherente y acorde con lo que había hecho, otras que me sentía muy plena. Me había olvidado de mí, había conectado con esas palabras y me había sido magia lo que había sucedido en la escena, ¿no? Porque es lo que pasa con la actuación, ¿no? Muchas veces cuando te entrenas para ser actor, tú te aprendes un texto, al final lo integras, no necesitas recordar ni memorizar, está integrado,
y estás presente con la otra persona y sucede que el cerebro no sabe lo que es fantasía y lo que es realidad, por lo tanto las palabras que dices te hacen sentir emociones reales en ese momento y te emocionas, lloras, te enfadas, pasan cosas reales, ¿no?, en la escena de interpretación. Entonces a mí esto me ayudó muchísimo, muchísimo. También me apunté al gimnasio. Yo antes en Valencia había ido al gimnasio, pero iba puramente para quemar kilocalorías. Yo iba al gimnasio y era puramente desde ese sometimiento, desde ese castigo, desde ese quemar. Cuando fui a Madrid no lo hacía desde ahí. Cuando fui en Madrid empecé a sentir el beneficio de ir a entrenar por disfrute, porque me gustaba, porque a mí me daba miedo anteriormente entrenar también musculación, y en Madrid empecé a entrenar musculación y me di cuenta de que me ayudaba mentalmente, me sentía más fuerte mentalmente, me sentía más estable emocionalmente, me ayudaba a reducir la ansiedad, me ayudaba a disfrutar, ¿no?, a desconectar de otras cosas por un rato. O sea, me dio, yo diría, fortaleza mental y estabilidad. Claro, es importante que veamos desde dónde estamos diciendo sí a ir a entrenar, a hacer ejercicio, ¿no? Si es desde ese castigo, como te he mencionado antes, o si es desde el disfrute, desde el autocuidado, desde el cómo me siento después, ¿no?, cuando practico ejercicio, cuando practico actividad física. Y por supuesto puede ser el entrenamiento de fuerza o pueden ser un montón de formas de movimiento corporal que siempre parece que nos vayamos al correr, al running y al funcional o al fitness de musculación, pero hay mucha más vida de movimiento corporal además de esto, ¿no? Conforme pasaron algunos años, pues empecé a investigar en cocina. Yo hasta entonces había seguido dieta mental mía, pues como las que puedas conocer tú, ¿no? Pues había probado un montón de formas de dieta, de ayunos, de curas del sirope de no sé cuántos, o sea, las 1001 dietas, ¿vale? Cuando veía que no me funcionaba, cambiaba por otra, buscando la solución en esa nueva forma de comer, como si ahí estuviera la solución realmente. Estaba aburrida de comer siempre lo mismo, de buscar siempre los alimentos que fuesen menos placenteros para evitar descontrolarme, que esto es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Nos vamos quitando del placer y del placer. El placer que sentimos es el que nos da el control de la comida. La abstinencia de comida, el estirar las horas de ayuno, ¿no? Esto durante un tiempo nos genera ese placer, ¿no?, cuando tenemos un trastorno alimentario como es la anorexia, ¿no? Pero llega un momento en el que eso nos debilita, nos aísla, nos hace sentir un fuerte malestar. Entonces llega un momento en el que, a costa de, en mi caso, del sufrimiento, del malestar, del tedio de estar siempre con el tema de las dietas, al final llegó un momento en el que me harté y me aventuré a tomar el riesgo de buscar en cocina, empezar a hacer recetas, ¿no? Empecé a acercarme a la alimentación desde otro lugar, desde un lugar más creativo, desde un lugar en el que poder inspirarme con lo que tenía por casa, dejar el plato bonito, hacer fotos, ¿no?, subirlas al blog, compartirlo con la gente. Compartir es algo muy positivo. Cuando compartimos con los demás es cuando acabamos de integrar la experiencia. Yo, por ejemplo, tenía un blog en el que con un seudónimo contaba cosas que me habían pasado en mi vida, ¿no? Y esta manera de compartir y que otros pudieran leerlo, fui ganando confianza, fui ganando seguridad y empecé a tomar el riesgo de dejar de evitar planes sociales. Por supuesto no estaba completamente aislada, yo salía y a lo mejor con los amigos de teatro después me iba a tomar cañas o me iba a una cena el sábado, pero seguía con ese control de que fuera, por ejemplo, un día a la semana. Cuando llegó este momento, yo empecé a tomar el riesgo de salir cuando me apetecía salir. Y si me apetecía, pues porque no trabajaba y tenía la semana libre, pues irme un martes por la tarde a los 100 montaditos con mis amigas en Madrid y demás, pues me iba un martes y nos íbamos a los 100 montaditos, ahí en una terracita al sol y echábamos ahí las horas en la calle, que callejeábamos muchísimo, ¿no? Entonces yo ahí empecé a vivir como si, no sé, como si fuera realmente mi adolescencia, como si todo lo anterior que para mí estaba como congelado, ¿no? O para mí en ese momento lo sentí perdido porque no me relacioné, no iba a los viajes del colegio, no hice las cosas propias de mi edad. Lo empecé a vivir en esta etapa en Madrid. Cuando me proponían algo que sentía que me apetecía hacerlo, aunque fuera con un poquito de miedo por la incertidumbre, a ver qué habrá de comida o qué pasará, iba, lo hacía,
elegía lo que me apetecía comer y no lo que debía, aunque a veces saltaba el pensamiento, porque el pensamiento no es algo que nosotras podamos controlar. Los pensamientos van a aparecer. Lo importante va a ser si nos los creemos, si los compramos de todas y hacemos exactamente lo que ese pensamiento desordenado nos está diciendo. Pero si aparece, te das cuenta de que ha aparecido ese pensamiento y tú simplemente sigues tu camino como lo ibas a hacer, pues es diferente, ¿no? Y poco a poco esos pensamientos fuertes que tienen un hábito creado de años de control y de compensación se van desapareciendo y se van haciendo más chiquititos, ¿no? Algo que había en mi mente, como que de vez en cuando aparecía, pero me daba miedo por todo esto, ¿no? De que si la comida, que si con quién viviré, que si a ver cómo son los compañeros en casa y qué comen y tal, ¿no? Estos miedos que podemos tener. Pues algo que pasaba mucho por mi cabeza era irme al extranjero a vivir, ¿no? Entonces me daba miedo, ostras, irme, yo sentía un apego fuerte con mi familia, me daba miedo irme sola, hablar en otro idioma, ¿no? Pero cuando sentí, gracias a una relación que tuve cortita, ¿no? que me inspiró con el tema de viajes, ¿no? Porque esta persona vivía, ¿no?, en otro país y había empezado a aprender allí y demás, ¿no? Esta persona fue una inspiración para mí y yo sentí que era el momento de dar este paso. Entonces me fui a Australia. Pude ver otra cultura, pude ver cómo era el tema de cómo se trataba a las mujeres en este país, cómo estaban las relaciones de pareja en este país. Yo me di cuenta de que allí se trataba de otra manera a las mujeres. No se les valoraba por el peso. Allí vi una variedad de cuerpos inmensa, que en España no lograba ver, ¿no? O no pude ver. Tuve que aprender otro idioma, empezar a comunicarme con otras personas en otro idioma, buscar trabajo, vivir con 8 personas, ¿no? Porque era una casa de 3 plantas grande. Entonces, claro, aquello para mí fue pues un avance muy importante, porque seguí exponiéndome a cosas que me hicieron sentir capaz, ¿no? Al final pensamos que la autoestima es que nos regalen los oídos, y la autoestima realmente, ¿cómo se aumenta? Pues haciendo cosas que me hagan sentir capaz. Así que espero que te haya podido ser útil este vídeo. Esta es mi historia, este es mi caso, ¿no? Cada persona, cada una somos diferentes y nos sirven unas cosas, pero está bien explorar y no cerrarnos a algo de primeras, ¿no? Sino dejarnos probar diferentes actividades. Me da vergüenza o me da un poco de miedo, pero en el fondo pasa por mi mente. Igual me gustaría, o me gustaría esto, pero implica grupo de personas, y me da miedo, ¿no?, estar con un grupo de personas, pero en el fondo me gustaría, ¿no? Es como tener esa pequeña lista de cosas que me gustaría probar y no cerrarme, sino poder darme ese permiso de explorar en el momento que considere, porque ahí pueden haber cosas que nos ayuden a que esa obsesión por el peso y la apariencia se haga un poquito más chiquitita, y hayan otros ámbitos de nuestra vida que nos hagan que nuestra autoestima vaya mejorando, que nos evaluemos a nosotras mismas ya no solo por el peso y por la apariencia, sino por otras cosas importantes que vamos probando, en las que nos sentimos capaces. Yo te diría que cuando pruebes algo no lo abandones de inmediato, sino que te des la oportunidad de probarlo en diferentes ocasiones, ¿no?, para tomar decisiones. Y si ya no te cuadra a partir de ahí, pues buscas otra cosa y cambias y pruebas otra cosa, ¿no? Así que bueno, como te digo siempre, acuérdate de suscribirte al canal si quieres que te lleguen más vídeos de este tipo de tu interés. Comparte este vídeo con las personas, si te ha gustado, por supuesto, con las personas que creas que pueda parecerles útil, con alguien que le quieras mandar este mensaje, ¿no? Y recordarte también que tienes mi ebook gratuito, 3 ejercicios clave para reconciliarte con la comida, que te lo dejo en los comentarios. Nos vemos prontito, nos vemos en el siguiente vídeo y seguimos con otra temática más. Un abrazo muy fuerte.